voy a darle la bienvenida a Juana Mariño, a quien estamos pues sumamente agradecidos también por su tiempo y por su presencia en nuestro encuentro. Voy a proceder previo a darle la palabra y la pantalla, pues voy a leer un poco de su biografía. Pues Juana nos acompaña desde Colombia, desde Bogotá. Juana es arquitecta con un posgrado en alta gerencia en la Universidad de los Andes. Es subdirectora de Planificación Distrital de Bogotá, directora de Población y Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ambiente de Colombia y coordinadora del Programa de Política, Legislación y Apoyo a la Toma de Decisiones del Instituto Alexander von Humboldt. Es consultora en ordenamiento territorial, planificación urbana, gestión ambiental y gestión del riesgo en Colombia y la región, directamente o a través de entidades multilaterales como el Banco Mundial, BID, Naciones Unidas, GIZ. Es docente en programa de pregrado y posgrado de las universidades de Colombia y de la región. Además es miembro de paneles de expertos de la plataforma intergubernamental IPPES, responsable de las evaluaciones globales, degradación y restauración de suelos y uso sostenible de especies silvestres. También es miembro permanente de la Fuerza de Tarea de Apoyo de Función Política a la Plataforma y es socio y gerente de la firma de gestión urbana y tecnología que desarrolla proyectos de arquitectura y planificación urbana. Esto es un poco del gran perfil que tiene Juana y pues estamos muy felices y contentos de tenerte acá para poder conocer un poco de tu experiencia y poder aprender del gran trabajo que tú haces en la región y en Colombia. Así que bienvenida, Juana, el escenario es tuyo, te doy el uso de la palabra y de la pantalla. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias a todos. Yo tengo una vinculación muy estrecha con Guatemala, donde tuve la oportunidad de trabajar hace unos años precisamente en gestión integral de riesgos con el Banco Mundial y luego en ordenamiento territorial, entonces estoy muy contenta de estar nuevamente. Yo prefiero hacer mi presentación desde mi propio equipo, entonces si tú me permites compartir la pantalla, pasamos directamente a la Claro presentación. que sí, por favor. En el icono abajo de nuestras cámaras encuentras el tercer icono, una pantalla, con ella puedes transmitir. Entonces, pues mi presentación, como ya habían visto, se llama Ciudades Naturalmente. Y cuando me dijeron el nombre del seminario me encantó, porque básicamente una anécdota es una historia breve de un momento memorable. Entonces, esta presentación no pretende enseñar nada, sino más bien generar una reflexión sobre algo que para mí ha sido muy importante en toda mi carrera y especialmente en los últimos años, y que es algo muy, no por eso menos importante, o quizá precisamente porque es amable nos ha parecido que no hay que darle suficiente importancia. Y como se leía rápidamente en mi currículum, yo he tenido pues la oportunidad y la suerte de trabajar en muy diferentes escalas y en muy diferentes tipos de escenarios ya en la práctica de la arquitectura, como docente en diferentes universidades, como consultora principalmente, tanto a nivel municipal como nacional. Como decía en el currículum, yo fui miembro del Ministerio de Ambiente, del Instituto Humboldt, y recientemente he estado más participando en procesos globales a través de la plataforma intergubernamental IPES, del Convenio de Diversidad Biológica y del mismo Instituto Humboldt, que me ha hecho una reflexión muy profunda sobre estas escalas y sobre la relación que tenemos con el tiempo y con la vida, y que en cualquier escala, yo veía la presentación anterior, pues la preocupación principal es la vida de las personas, el bienestar. Pero recientemente, pues lo que he visto es que la vida de las personas y el bienestar de las personas pasa, como decía la anterior ponente, por la vida de todos los seres humanos, por la vida en la tierra, por lo que es la vivencia. Entonces yo quiero compartir con ustedes muy brevemente unas anécdotas de lo que ha sido parte de este cambio de escalas que he tenido durante mi vida y que tiene como hilo conductor precisamente esa preocupación en la gestión del espacio en función de la vida. ¿Eso qué significa realmente? Entonces yo he escogido algunos proyectos
que creo que demuestran esto de una manera particularmente interesante y que para mí han sido proyectos supremamente satisfactorios por lo que han implicado. Entonces, quiero empezar con un proyecto, con la primera anécdota. Es un proyecto que diseñé cuando era supervisora del programa de política en el Instituto Humboldt. El Instituto Humboldt es un instituto de investigación en recursos biológicos, con lo cual parece exótico que una arquitecta tuviera un cargo, especialmente un cargo de política y legislación, pero venía de una historia larga mía ya con el tema de medio ambiente, y yo diseñé un proyecto que se llamaba Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en Medellín. Era un proyecto que tenía dos objetivos principales. Uno, entender la biodiversidad en el entorno urbano, porque yo veía que había un vacío muy grande para los arquitectos de entender la biodiversidad y para los biólogos de entender la ciudad. Y que ese vacío de conocimiento que los vinculara era crítico tanto para la biodiversidad como para la ciudad, y que tenía todo que ver con toda la discusión sobre sostenibilidad. Esto, un amigo en que me decía que el tema de hablar de desarrollo sostenible se había vuelto una muletilla que se le añadía a todo. Entonces, la agricultura sostenible, minería sostenible, comercio sostenible, y que realmente lo que había era que darle un significado específico y una dimensión exacta para que lo pudiéramos digerir e incorporar, no sencillamente poner el concepto. Entonces, el proyecto buscaba, a partir de una definición que se había formulado en el instituto, que era no hablar de desarrollo sostenible, sino de sostenibilidad, como la capacidad permanente de generar oferta sostenida y adecuada de biodiversidad y servicios ecosistémicos que requiere el bienestar de la población en general. Y si los ecosistemas no están bien, no van a generar esos servicios. Entonces la pregunta era, ¿esto cómo se lee en un entorno urbano? ¿Qué tiene que ver con lo que hacemos los planificadores, los arquitectos, los urbanistas? ¿Qué tanto lo hemos reconocido? Y el segundo gran reto era algo que para nosotros en el instituto era muy crítico, era cómo hacemos para que la ciencia realmente entre en función de las decisiones de la política y de la sociedad. En el mundo entero, y precisamente esa preocupación es la que me llevó a formar parte ahora de la plataforma intergubernamental IPES, que es una plataforma de interfaz ciencia-política, que busca lo mismo, es cómo acercamos el conocimiento científico académico a la toma de decisiones, cómo lo podemos trabajar, y con unos seminarios que tuvimos en la Freie Universität de Berlín, esto se llama organizaciones de frontera, o sea, una organización que se crea en torno a un tema en el cual tanto los representantes de la ciencia como de la política y de la sociedad trabajan conjuntamente. O sea, no es el científico que genera una información, el político que mira a ver si la toma en cuenta o no, y la sociedad que a veces la entiende, a veces no la entiende. Entonces, desde esta lógica se planteó el proyecto. Fue un proyecto muy lindo en que teníamos jóvenes investigadores, profesores de las universidades de Medellín, la Sociedad de Antioqueña de Ornitología, generando una recopilación de cuál era la información que se tenía sobre la biodiversidad en Medellín y sobre todo esa biodiversidad, cómo se asociaba a temas de bienestar. ¿Por qué la pérdida de cucarrones que llevaban el polen de las palmas incidía en problemas de respiración? ¿Por qué? ¿Cuál era esa relación? Y encontramos una cantidad de cosas interesantísimas, pero no valía la pena únicamente entenderlas desde la ciencia. Había que comunicarlas y había que cruzarlas con la percepción de la ciudadanía. Entonces aquí teníamos una organización maravillosa que hay en Medellín que se llama el Parque Explora, que tiene como función divulgar la ciencia en la sociedad. Hicimos una maravilla de ellos, que son unos dibujantes maravillosos, de afiches, de seminarios, de recorridos, y finalmente logramos lo que queríamos, que tanto la información científica como la percepción se reflejaran en una decisión política, que fue el Plan de Medellín de Biodiversidad y además una cartilla para llevar la biodiversidad a los colegios de primaria. Esto, además de tener esa satisfacción, nos generó, y a mi equipo y a mí personalmente, después seguí trabajando sobre este marco, una serie de lecciones muy importantes sobre lo que es la relación entre biodiversidad, ecosistemas, ciudades, que parecen de tan obvias y
aparentemente tan sencillas, no como evidentes, pero la verdad es que no eran para nada evidentes y lo vimos a lo largo. La primera es que las ciudades no son un ecosistema natural, son un ecosistema emergente que está conformado por una serie de complejos paisajes, cada uno con una relación diferente con la naturaleza, pero que están interconectados y son interdependientes. Lo que sucede en el borde de una ciudad afecta el centro de la ciudad, que es todo un sistema, y tal vez lo más importante era que ese sistema, y este se ha convertido como en el marco metodológico, lo vamos a ver más adelante, coge desde la parte más verde, los parques naturales nacionales, que es donde los biólogos se sienten muchas veces más cómodos, hasta los edificios y los entornos verdes de los edificios, que es donde los arquitectos normalmente nos sentimos más cómodos, pero pasa por una serie de áreas que aún en el caso de las áreas más verdes hay una parte de función social, y aún en las partes más grises, las que cumplen una función social prioritariamente, debería estar lo verde. Entonces, con base en este esquema funcional, pudimos aclarar las funciones de cada territorio, ver sus interrelaciones, entender cómo la naturaleza y la biodiversidad debe formar parte de la construcción de una ciudad, pero no como algo secundario, sino fundamental, estructurante, porque ayuda, como se hablaba antes, a reducir riesgos, a mejorar los comportamientos de las comunidades, puede generar empleos, construye comunidad, mejora condiciones de vida y además ayuda a generar ciudades con mayor niveles de pertinencia y de identidad. Cuando uno viaja por cualquier parte del mundo, lo que uno ve de una ciudad es lo público, no lo privado. Y en lo público de la ciudad, en lo que es evidente al visitante, lo verde, los parques juegan un papel fundamental, pero muchas veces no les damos suficiente importancia. Lo otro es que desde la perspectiva de la biodiversidad misma, y esto era muy importante para los biólogos que trabajaban con nosotros, si la ciudad, si lo verde urbano deja de tener un papel principalmente estético, poco cosmético, porque se ve bonito, porque le pone color y empieza a tener un papel funcional, porque ayuda a traer ciertas especies, porque ayuda a hacer control microclimático, porque no permite que se pierdan algunos polinizadores. Vamos a tener una funcionalidad urbana asociada no solo a la funcionalidad de los sistemas de transporte público, de acueducto, de alcantarillado, de edificaciones, de energía eléctrica, de usos del suelo, sino una funcionalidad realmente de bienestar, resiliencia y sostenibilidad. Porque en muchos casos, cuando el entorno alrededor de las ciudades ha cambiado drásticamente por efectos de la erosión, del mal manejo de tierras, de la agricultura expansiva, las ciudades pueden constituirse en el último relicto para muchas especies que podrían estar en vías de extinción. Los corredores biológicos a través de las ciudades son cada día más importantes y más significativos. Esto implica de todas maneras cambiar un nuevo concepto de estética de lo que es la naturaleza. Pasar de ese jardín organizado de parterres a lo que en un momento hubiera podido llamarse peyorativamente enmontado, porque hay una nueva ética sobre cómo manejamos la vida en la ciudad. Y finalmente, y esto fue parte de una anécdota que no voy a contar porque no tenemos tiempo, que es una vinculación que yo he tenido con el Instituto de Investigación Tecnológica de Finlandia, el VTT, para un proyecto que se llama Ecocities. Ya con una investigadora de allá publicamos el año pasado un artículo en una revista indexada que es cómo esto no excluye la necesidad de que la ciudad articule la innovación tecnológica con la innovación biológica. Al ser un ecosistema emergente, tenemos esa obligación y tenemos esa oportunidad. Entonces, BTT tenía un proyecto muy interesante de Ecocities en lo cual la biodiversidad realmente nunca había estado presente. Y en alguna oportunidad en un congreso que yo llevé algo de esto, el proyecto de Medellín completo, me llamaron y empezamos a trabajar juntos para ver cómo, a través de procesos de facilitación con autoridades locales, incorporábamos elementos de innovación tanto tecnológica como de biodiversidad. A raíz de este proyecto y después de que yo me había retirado ya del Instituto Humboldt, me invitaron en un momento a un congreso muy interesante, les
sugiero que miren esta entidad, que la googleen, como decimos nosotros, que se llama el Seminario Global de Salzburgo. Es una entidad filantrópica ubicada en Salzburgo, en Austria, que genera eventos de encuentro de líderes mundiales sobre temas que son vitales para la humanidad. Empezó después de la Segunda Guerra con temas muy asociados a paz, pero actualmente pues hacen eventos sobre igualdad, sobre derechos humanos, sobre infancia, y generaron un seminario sobre la relación de la naturaleza con la población urbana, con una preocupación especialmente sobre los jóvenes urbanos. Y me invitaron a hacer una ponencia en medio de este foro y a quedarme una semana en que discutimos una serie de temas. Y pues había ponencias muy interesantes, para mí fue muy accionador. Había unas ponencias desde la perspectiva de lo verde y del espacio público asociado al tema de deporte, las ciclovías, la posibilidad de trotar en la ciudad. Había otras asociadas a lo verde como un factor de reconciliación social. Entonces la gente de Irlanda, el representante de la alcaldía de Beirut, presentaban cómo habían logrado generar menores niveles de conflicto a través de la recuperación conjunta de partes. Fue unas conferencias lindísimas y hubo una serie de conferencias muy interesantes que tenían como enfoque la relación de la salud de la juventud urbana con la naturaleza, o más aún, más grave, la relación entre patologías físicas y mentales de jóvenes y niños urbanos por déficit de naturaleza. A mí esto me impactó particularmente porque de alguna manera las otras eran más cercanas a lo que uno hace. A mí me pidieron como consultora, yo no fui en representación de ninguna institución ni de ningún gobierno, yo hice una presentación con digamos, las lecturas que yo había tenido como arquitecta, como urbanista, como consultora y como profesora, desde los diferentes aspectos, un poco algo de lo que de Medellín y otra serie de anécdotas. Y al final, este evento terminaba en lo que ellos llaman el call to action, que es que hay que hacer un compromiso. ¿Qué va a hacer usted? Y se plantearon, yo terminé presentando esta diapositiva, que era mi nieto en ese momento, que tenía 1 año y medio, y el jardín donde yo vivo en Colombia, en un edificio que tiene un jardín muy lindo, al que cuidamos muchísimo, con plantas nativas, con helechos, y es un niño pues que yo siento que es muy afortunado porque a pesar de que vive en el centro de Bogotá tiene acceso a este jardín, y yo sentí al oír todo lo que ellos decían que el tema que a mí me había estado interesando desde hacía mucho tiempo como profesional, como arquitecta, como urbanista, me tocaba especialmente ahora como abuela de esa nueva generación urbana, de esa generación que estaba sufriendo y que iba a sufrir todos esos déficits. Y cuando hubo el momento de hacer un compromiso, yo planteé una iniciativa que se llama Outdoor Grannies, que significa pues abuelas en la naturaleza, y quedó acordada como la primera de las iniciativas que se iba a seguir, y que tenía como objeto entender que los niños juegan en las ciudades, pero que para jugar el juego de lo natural requieren una serie de elementos. No lo voy a pasar muy rápidamente. Esta fue un esquema que yo formulé en la segunda reunión que tuvimos en Salzburgo, ya muy organizado, mucho más metodológicamente, lo que en la primera había sido más como una llamada del corazón, como que en un momento a uno se le juntan todas las piezas de lo que ha hecho, y para mí como anécdota es de los momentos como esclarecedores de mi vida. Entonces lo tengo que volver un marco conceptual y metodológico de trabajo, tengo que ser consecuente. Y entonces fue entender, primero que todo, cuáles son los costos sociales que tiene que los niños urbanos no tengan espacios adecuados y en contacto con la naturaleza para jugar, y cuáles son los beneficios de sí tenerlos. Después hay que ver cuáles son las barreras que hay que sortear para que tengan el tiempo, el espacio, los medios y la compañía adecuadas. El segundo congreso fue mucho más interesante para mí porque fue ya sobre niños pequeños, ya no era tanto los jóvenes, sino niños chiquitos, hasta 5 años, que están creciendo en ciudades muy carentes de naturaleza, y que esto está teniendo efectos muy graves, que vamos a mirar muy rápidamente. Y después esto, cómo se debería finalmente reflejar en las políticas que manejamos, en las políticas de planificación urbana, de medio ambiente, políticas económicas, políticas sociales,
políticas de salud y educación, porque en cualquier forma que se mire este esquema, y ya lo he trabajado con varios, digamos, desde varias perspectivas, hay mucho que hacer. Entonces, para que el niño tenga tiempo, pues habría que cambiar ciertos horarios. Entonces, hay una serie de barreras, pero que se deben. Entonces, yo quiero hacer únicamente énfasis en dos, digamos, dos de las dimensiones que son las más cercanas. El de con quién, que es el que dio como el origen al tema de Outdoor Grannies, y es que como las abuelas urbanas tenemos muchas veces una vinculación, especialmente en nuestros países, más cercana con el campo. No en mi caso, yo soy súper urbana, pero yo me acuerdo de mi abuelita. Y tenemos además el tiempo y tenemos una relación muy diferente con los niños, que se pueden enamorar de las cosas por afecto. No se trata de darles clases, sino de que el tiempo que compartamos con nuestros nietos lo hagamos en la naturaleza, y que ellos guarden eso como un recuerdo que no va a ser, va a ser su propia anécdota de vida, y con eso van a tener. Esto me lo ha apoyado mucho la IUCN, porque ellos tienen un proyecto que se llama Falling in Love with Nature, enamorándose de la naturaleza. No voy a hablar nada más de Outdoor Grannies, me encantaría porque hay mucho que decir, pero lo voy a dejar aquí. Y el otro es el dónde, que es el que nos toca a todos nosotros como arquitectos, como urbanistas, como planificadores. En un curso que dicté con mis alumnos de Panamá, en que hicieron un proyecto, yo les mostraba esto. Entonces sale el anuncio en el periódico: diviértete. Es lo que todo niño quiere, pero a continuación era comprando todo lo que te gusta. Entonces ese mensaje que les estamos mandando a los niños, que es que el centro comercial es el sitio para ir a divertirse, que no es lo que necesitan. Los niños deben de divertirse de puertas afuera, en contacto con la naturaleza, porque la naturaleza es el mejor tratamiento para una cantidad de problemas que tienen nuestros niños. Esto es en parte de toda la investigación que llevo haciendo durante 2 años. Se ha escrito mucho, pero nosotros como que no lo conocemos o no lo queremos. Incremento en obesidad infantil, especialmente urbana, depresión por falta, por estar todo el tiempo de puertas adentro, ni se diga en esta pandemia. Miopía, que antes empezaba básicamente como un tema hereditario a los 13, 15 años, miopía infantil, trastornos de déficit de atención, hiperactividad, osteoporosis infantil y juvenil, que nunca se había visto, y que está asociado con esto, con falta de actividad física en la naturaleza, con falta de sol. El sol necesitan los niños para subir el ánimo, para fijar el calcio, para poder hacer, relaja. Ver verde y ver azul, ver a distancia, es lo que hace que no haya miopía. Los niños urbanos ven a muy corta distancia, todo está cerca, ni hablar de la pantalla, pero cuando salen a la calle lo mismo. Entonces realmente, y en esto yo estoy trabajando con un pediatra norteamericano que se llama Robert Sarr, que tiene una iniciativa que es precisamente recetar naturaleza. Decirle, mire, lo que su niño necesita no es Ritalina porque es hiperactivo, necesita 3 horas en un parque natural. Y eso es lo que yo le voy, porque han encontrado evidencias científicas. Lo que es interesante es que precisamente es lo que también, y hay una teoría muy interesante norteamericana que se llama New Start, que es lo que están recomendando los médicos para las personas más adultas. Curiosamente necesitamos lo mismo, necesitamos más sol para fijar vitamina D, para que no tengamos osteoporosis, moderación en las actividades, aire, descanso, nutrición, o sea, lo mismo que necesitan los niños. Entonces, es una relación gana-gana y es lo que busca esta iniciativa, pero esto nos lleva a lo que es importante. ¿Dónde lo vamos a hacer? Si en las ciudades estamos creando este tipo de parques. No sé cómo está en este momento en Guatemala. Aquí en Bogotá, en las últimas administraciones hubo un boom de este tipo de parques con el piso duro de caucho reciclado lleno de colores, parques que imitan la naturaleza. Lo que yo he promovido es parques de naturaleza que recrean la vida. Hay todo un movimiento mundial. Este parque que yo diseñé en un club campestre que tenía un parque de los tipos de arriba, y al oír todas estas charlas, con material reciclado de árboles que tenían que darse de baja, armamos un parque que es
donde los niños experimentan, se pueden caer, se raspan, ya, esta fue una foto relativamente vieja, ya tenemos mucha más vegetación. Pero no es solamente el parque, había que ir más allá, hay que crear toda una ciudad que tenga sistemas, no es sencillamente reemplazar el plástico por el árbol, eso está bien, hay que hacerlo, pero es más allá. Y tuve la oportunidad, y esto es el último proyecto en el que he estado trabajando, de formar parte de un proyecto nuevamente de interfaz promovido por la Embajada Británica con la Universidad de los Andes y el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, para hacer un enfoque, para hacer modelaje urbano integrado para análisis de políticas públicas. Entonces el proyecto tiene 6 componentes, todos los componentes básicamente, edificaciones, residuos sólidos, manejo integrado de agua, transporte, y yo coordiné y dirigí todo el componente de ecología urbana, que tomando como base toda esta experiencia anterior y el modelo de la interfaz entre el campo y la ciudad y los diferentes, planteamos una metodología de indicadores y un modelo de indicadores que va desde la típica, es una ciudad, se llama ciudad sensible a los ecosistemas, que parte de lo que teníamos normalmente, que eran medidores de ciudad, del espacio público urbano, y lo clasificamos en diferentes tipos de espacio público con mucho énfasis hacia lo verde, y construimos baterías de indicadores que van desde espacio público por habitante, área verde general, espacios verdes de diferentes naturalezas. Entonces la estructura ecológica principal, o sea, espacios verdes naturales que todavía están, espacios verdes naturales vinculados a través de infraestructura, o sea, de parques, espacios con funcionalidad, o sea, no solamente que el parque exista, sino que el parque tenga arborización, tenga permeabilidad de suelos, tenga biodiversidad ecológica, y añadimos, esto es índice de naturalidad, conectividad ecológica, accesibilidad social, y añadimos 2 indicadores que tienen que ver con mitigación de cambio climático, que es captura y almacenamiento de CO2 y regulación climática local, y para poder ver cuántos finalmente teníamos como espacios verdes socioecológicos. Fue un proyecto muy interesante y lo hicimos para 2 estudios de caso. Estos indicadores que yo les muestro fueron únicamente los del componente de ecología urbana. El sistema tiene un modelaje que integra diferentes indicadores, y en uno de los 2 casos tuvimos 2 estudios de casos, uno de un proyecto que ya está terminado, que se llama Ciudad Verde en Soacha, y el otro, que es un proyecto que se está iniciando, un proyecto muy grande en el norte de Bogotá, que se llama Lagos de Torca, que va a tener 128.000 nuevas viviendas. Esto es como una ciudad pequeña, casi como una ciudad intermedia, y que está en etapa de proyecto. Entonces lo que hicimos fue desagregar con base en toda la planimetría que estaba planteando todos los tipos de área, cuáles eran áreas protegidas, parques metropolitanos, parques urbanos, áreas verdes asociadas al sistema vial, áreas verdes y la totalidad de áreas verdes públicas, e incorporamos algo que yo había venido trabajando en otros proyectos, es no quedarnos en la función ecológica asociada únicamente a las áreas verdes públicas. Las áreas verdes privadas significativas, las áreas verdes que generan los institucionales, los colegios, en este caso una serie de jardines cementerios, de parques, de clubes campestres, de colegios, pueden cambiar completamente el panorama. Vimos que en este sentido no había casi ninguna conectividad ni social ni ecológica con esta gran globos de terrenos, porque no había áreas verdes significativas desde el proyecto, pero que en cambio si se promovía la incorporación y la permanencia de estos, cambiaba totalmente el panorama. En este proyecto esto era especialmente importante. ¿Por qué? Porque el proyecto está situado entre la Reserva Forestal de los Cerros Orientales de Bogotá, que es una reserva ecológica muy importante, y una reserva ecológica, una nueva reserva forestal que se llama la Reserva Tomás Van der Hamen, que fue motivo de muchísimo debate en la última administración, y vamos a ver un poco al final qué vimos. Esta es la Reserva Tomás Van der Hamen, esto que aparece como verde. En este momento tiene diferentes usos, pero tras un estudio de muchísimo tiempo liderado por el ministerio y por gran cantidad de ecologistas, se declaró como reserva hace ya muchos años. Lamentablemente, algunas administraciones, especialmente la última y que había sido anteriormente, también
nunca estuvieron de acuerdo con el proyecto, querían urbanizar toda esta área, pero finalmente pues se logró consolidar la reserva y ahora se va a empezar a consolidar ecológicamente. Y lo que vimos era que si bien había una conectividad ecológica relativamente robusta a través de un parque metropolitano muy grande y de un humedal que se está restaurando, en esta parte había una posibilidad de conectividad ecológica si manteníamos estos y los mejorábamos. Y eso fue lo que nosotros presentamos tanto a los promotores del proyecto como a la Administración Pública de Bogotá, a la nueva administración. Quedaron muy entusiasmados con todo el proyecto. Digamos, antes de pasar a la última anécdota de este proyecto, el Reino Unido financió una segunda fase que es que estamos haciendo una cooperación horizontal con 4 ciudades colombianas, con Barranquilla, Manizales, Montería y Villavicencio, para hacer transferencia del proyecto. Al final de mes, Manizales va a presentar increíble cómo lo han utilizado, porque realmente lo que nos interesa, como en el caso de Medellín, es que haya incidencia en la toma de decisiones. O sea, este no es un proyecto académico para que se quede en un estante, es para que realmente mejore la posibilidad que tienen las autoridades de tomar decisiones sobre temas críticos que son los que estructuran finalmente Urbana. Y aparte de esa, digamos, incidencia que tiene ya en un nivel nacional el proyecto, adicionalmente el Ministerio de Ambiente lo está tomando para complementar y fortalecer su política de biodiversidades. El grupo de Planeación Nacional que está trabajando en la Estrategia 2050 sobre cambio climático, también estamos trabajando con ellos para incorporar los indicadores. Entonces realmente estamos muy satisfechos porque ha tenido muchísima incidencia. Particularmente yo tuve además la suerte de que los promotores del proyecto, que se llama el Fideicomiso Lagos de Torca, me pidieron ya, a título personal, o sea, a mi oficina, la formulación de un proyecto específico que son unos senderos ambientales conectores en esta zona, precisamente en la zona que habíamos insistido tanto que era tan importante, que había los vacíos, que como les decía, está entre la reserva. Entonces, en este momento está en desarrollo este proyecto, les voy a mostrar únicamente cuál es el objetivo. Estamos trabajando en el proyecto en este momento y es generar un sistema de senderos que atraviese esta parte y conecte ambiental, paisajística y funcionalmente esto que parecía una especie de tapón, tanto en el sentido oriente-occidente como en el sentido norte-sur, y conecte el parque metropolitano, los 3 parques cementerios, una universidad muy grande, un campus universitario, con un tipo de espacio que realmente no hemos encontrado en esta ciudad y en pocas, que es precisamente un sendero. Entonces, este es el área, ya tenemos un trazado preliminar, utilizamos una quebrada, unas áreas de reserva que tenían que dejar contra predios vecinos. Estamos trabajando con los representantes, no es fácil, obviamente, pero pues con la administración pública, con el fideicomiso, este es el proyecto de parque, estamos conectando los senderos interiores que ya tenían estos jardines, haciendo proyectos de reforestación. Estamos asociándolos y diferenciándolos al mismo tiempo, porque en muchas ciudades se habla de alamedas y parques lineales que están principalmente asociados al sistema vial y que tienen pues ciclovía, el árbol, el andén. En el caso se ven así generalmente, nosotros decimos está bien, pero no es suficiente para generar ese concepto de naturaleza dentro de la ciudad. O sea, entonces esto es lo que estamos planteando para los senderos. Es realmente utilizar unas franjas de reserva que aún no se han utilizado, llenarlas de vegetación de diferentes estratos, de diferentes alturas, con plantas nativas, de tal forma que los ciudadanos urbanos puedan tener una experiencia para lo cual tendrían que irse a los cerros orientales, que es lo que no han tenido, que es lo que no se cuenta normalmente en las ciudades. Y aprovechando la naturaleza que existe, estos son fotos reales de estos jardines cementerios y de las universidades, y vincular la reserva forestal, esta es una foto, y la reserva Tomás Van der Hamen. La reserva Tomás Van der Hamen, como yo les decía, cuando se planteó, pues realmente fue algo muy osado, porque era decir, en lugar de urbanizar la zona más costosa del norte de Bogotá,
la ciudad requiere un pulmón. Esta ciudad es una ciudad que tiene un déficit tremendo en áreas verdes, no son significativas, no son suficientes a pesar de que tenemos, pero hubo grandísimos debates, como les digo, administraciones estuvieron totalmente en contra, y el debate era precisamente este, Tomás Van der Hamen, bosque o expansión urbana. Hubo muchísimos debates públicos. Cuando yo oigo a mi nieto de 6 años que me dice, sabes, nanita, yo nunca he estado en un bosque, para mí la respuesta a la pregunta de si la Tomás Van der Hamen es bosque o expansión urbana es clarísima, el bosque. Yo creo que todos tenemos que pensar la ciudad en función de lo no construido, incorporarlo, volverlo parte integrante del paisaje urbano, de la vivencia urbana, de la salud urbana. Nuestros niños urbanos, nuestros jóvenes y nuestros ancianos son los que van a padecer ese déficit de naturaleza. Entonces, con eso me quiero despedir. Este fue el logo que le diseñamos al proyecto, porque en algún momento algunos que decían, no, pues es que podemos hacer a la Alameda, y pasamos de hablar de la Alameda, que es normalmente una zona ancha junto a una vía de tráfico pesado, a llamarla parque lineal. Entonces nosotros decimos, si una Alameda puede ser un parque lineal, creemos que todo sendero debe ser un bosque. Entonces, con ese mensaje final, me despido y muchísimas gracias por su atención. Bueno, Juana, no sé si hay alguna pues pregunta. mira, honestamente, pues muy impresionados por el trabajo y con las palabras que tú dijiste al final. Es un fantástico trabajo multidisciplinar, veo yo también multisectorial, muy holístico, y que de alguna manera creo que tú nos abres los ojos a un mundo que tenemos que integrar específicamente en Ciudad de Guatemala, en donde te cuento que el 42% del área metropolitana está compuesta por barrancos y con una biodiversidad increíble, y que yo creo que tiene un potencial enorme, según lo que tú nos mostraste. De verdad que es una luz que vemos sumamente interesante, y eso nos lleva a algunas de las preguntas que estaban dándose en el chat y que te la voy a comentar para ver si tú nos puedes comentar un poco. Preguntan sobre todo este trabajo interesantísimo que tú has participado también con muchos actores y muchas instituciones, consultoras y países, y a partir de ello ha habido como algún ejercicio de la experiencia de Bogotá hacia una transmisión de metodología hacia otra ciudad o país latinoamericano. ¿Hay algo en vistas de eso, o según tu experiencia ha habido como algún tipo de ejercicio en los últimos meses, años? Pues mira, yo te diría que Colombia en general ha tenido, digamos, que una historia de alguna manera más rápida de ingresar en temas de ordenamiento territorial y ordenamiento urbano que muchos países de la región. Y por eso, digamos que Colombia ha tenido, de alguna manera, exportado consultores, y yo he sido pues parte de, digamos, esa exportación. He trabajado, como te decía, en Guatemala maravillosamente armando la política de ordenamiento territorial y suelos, pero creo que hasta la fecha ha estado mucho más orientada a la parte gris de la ciudad, o sea, un poco al tema normativo, al ordenamiento territorial, inclusive a gestión integral de riesgo de desastres. Pero precisamente porque yo hacía esas consultorías, pero simultáneamente a través del trabajo en el Ministerio de Ambiente, a través del trabajo en el Instituto Humboldt, a través de mi vinculación a la plataforma IPES, me empecé a dar cuenta que nosotros los arquitectos y los urbanistas tenemos que empezar a ver lo verde de una manera mucho más sistemática y mucho más estructural. De alguna manera entendí que en el urbanismo, inclusive desde la formación que recibimos como arquitectos, siempre ha prevalecido la parte de la ciudad construida, del avance tecnológico, de la funcionalidad de los sistemas. Y inclusive cuando empieza a hablarse todo el tema de ciudad sostenible, pues yo he discrepado muchísimo de muchos enfoques en donde ciudad sostenible y ciudad inteligente se refiere a ciudades que resuelven sus problemas de contaminación, de tráfico, de consumo excesivo de energía, de distancia, a través sencillamente de tecnología. Entonces la ciudad sostenible es la que logra cambiar el transporte público de gasolina por el metro. Eso es importante, pero
empezó a parecer terrible que cuando se hablara de ciudad sostenible, la naturaleza no apareciera. O sea, que hayamos perdido esa vinculación tan vital con lo vital. O sea, que hayamos empezado a creer que la naturaleza, que la ciudad es algo que sucede aparte de la naturaleza, independiente de la naturaleza, y que además ese es el mensaje que les estamos transmitiendo a nuestros hijos. Cuando los niños urbanos, cuando para un niño urbano, porque lo vimos en el caso de Medellín y lo vimos, un árbol no tiene más implicaciones que el semáforo. Cuando pierden el contacto con los ciclos de la vida, y además cuando empiezan a sufrir de déficits severos por falta de contacto con la naturaleza, yo dije, es el momento de empezar a mirar esto. Entonces, yo soy urbanista, soy arquitecta, he manejado el componente gris, creo que toda mi vida, pero creo que en este momento yo dije, ya no más. O sea, es importantísimo entender que lo que tú dices, esos barrancos que en un momento dado son el problema, son el límite, son el tema técnico. Entonces, cuando tú empiezas a ver que, como todavía lo oigo yo en muchísimos proyectos, no, es que por aquí pasa una quebrada, entonces vamos a ver cómo le podemos hacer unos jarillones o entubarla, porque qué problema. No, es la oportunidad. Volvamos a dejar que la naturaleza hable en las ciudades, que sea una socia estratégica, que sea nuestra aliada. En ese sentido, creo que no ha habido demasiada, digamos, todavía divulgación de este proyecto que les comenté, el de la Universidad de los Andes. Para mí fue un proyecto, para todos nosotros, para todo el equipo, inclusive para la embajada, fue un proyecto que nos generó unos retos impresionantes, digamos, de complejidad técnica, pero al mismo tiempo una satisfacción inmensa, porque es decir, pongámosle cifra, volvámoslo una herramienta utilizable para los tomadores de decisión. Y como te decía, se lo acabamos de transmitir a diferentes ciudades. Manizales, con apoyada la administración en la Universidad de Caldas. Es impresionante cómo se apropiaron del proyecto, cómo hemos logrado mejorar los indicadores. Entonces, digamos, en este momento estamos como tratando de divulgar esto. Por eso yo no quise hacer una intervención que tuviera que ver un poco con lo que de alguna manera había sido lo que yo siempre en lo que siempre había apoyado y lo sigo haciendo, sino más en lo que en algún momento lo hemos dejado como en un segundo plano, y que en este momento yo considero que es lo primero. O sea, yo a cualquier ciudad, y creo que lo alcanzamos a discutir en las últimas reuniones en Guatemala a nivel de todo el país, es primero que todo valore lo que usted tiene como verde y póngase como objetivo no perder ni un metro cuadrado de verde, y después reconstruya el resto. Y si puede generar más verde, genérelo. Nunca es demasiado. Fantástico. Nunca es demasiado. Y no es un tema de competencia entre ciudades, no es un tema de si usted está en el ranking, no, es un tema de calidad de vida, de orgullo ciudadano, de bienestar, de tener paisaje. Pregúntale a cualquier persona, ¿usted prefiere vivir frente a un parque con árboles o frente a un edificio? Nadie te va a decir que prefiere vivir junto a un edificio. Parece tan obvio, pero es que es real, es algo que todavía tenemos en nuestra naturaleza. Nada, decirte no que es fantástico, y como te lo he dicho, yo creo que es un gran abrir de ojos para muchas personas que, como tú bien lo dijiste, están todavía en la parte gris, sin ver aún. Y yo creo que tu conferencia fue fantástica en poder comprender que hay que verlo de una forma integral y poner la prioridad en otro sitio. Así que fantástico. Yo espero que tengamos la oportunidad pronto de volverte a tener aquí en Guatemala. Y el mayor gusto, no, yo sería feliz de volver, y cualquier información adicional, ahí está mi correo electrónico. Y es básicamente no desconocer la importancia de la gris, pero equilibrarla con lo verde, entender que una sin la otra en un hecho urbano, o sea, tampoco podemos irnos a que todo tiene que ser, la ciudad tiene que generar ese equilibrio, y tenemos que diseñar el equilibrio, tenemos que diseñar el balance, tenemos que diseñar la complementariedad. No, definitivamente, pues muy de acuerdo contigo. Yo creo que fue de suma importancia y muy valioso lo que tú nos entregaste en la tarde de hoy. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir tu conocimiento, tu experiencia, y pues te estaremos invitando en futuras ocasiones. De verdad, un gran gusto.